Noticias de última hora. Daniel Noboa se pronuncia sobre el ataque de Irán contra Israel. Estamos atentos de los ciudadanos ecuatorianos y nuestras misiones en la región, dijo en redes sociales. El presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció sobre el ataque aéreo de Irán contra Israel este sábado, 13 de abril. Expreso mi preocupación por la grave situación en el Medio Oriente y los ataques de Irán en contra del Estado de Israel, escribió Noboa en su cuenta de X, antes Twitter. Todo el respaldo del Ecuador para el pueblo de Israel en estos difíciles momentos. Que la paz prevalezca. Estamos pendientes y atentos de los ciudadanos ecuatorianos y nuestras misiones en la región, expresó el mandatario, sin hacer mención específica de la vicepresidenta Verónica Abad, quien se encuentra desde diciembre del 2023 en Israel como embajadora de la paz mediante decreto presidencial. En una transmisión en vivo, realizada desde su cuenta de X, Abad informó que ella y sus hijos se encontraban refugiados en un búnker por la amenaza aérea. Expresó que no había tenido comunicación con la presidencia del Ecuador y que le debía su seguridad al gobierno de Israel. Seguimos con las noticias. Verónica Abad advierte que hay un alto riesgo en Israel tras ataque con drones y misiles de Irán. Abad se comunicó por la plataforma X desde un búnker en Israel. Verónica Abad, la vicepresidenta de la República, advirtió que hay un alto riesgo en territorio israelí tras el ataque aéreo de Irán este sábado. Queremos expresar nuestra preocupación por nuestros compatriotas. Hay una comunidad grande en Israel de ecuatorianos con quienes hemos estado conectados, comentó Abad en un espacio en vivo por la plataforma X. También contó cómo fue el momento en el que se enteró del ataque. Las alertas nos llegaron hoy con seguridad. Hace aproximadamente unas 4 horas ya nos alertaron de la seguridad del ataque, por lo cual a través del Ministerio de Relaciones Exteriores nos hizo el comunicado a las embajadas de estar cerca de los refugios o búnkers. Tuvimos que dejar todo y poner en resguardo a los empleados de la embajada y refugiarnos. Yo no cuento con equipo de seguridad y protección personal, señaló la funcionaria, desde un búnker. Realmente no sabemos hasta cuándo se va a prolongar este conflicto, agregó. También agradeció al gobierno de Israel por la seguridad que le ha otorgado a ella y a sus hijos. Recordemos que desde el decreto del 10 de diciembre llegué sin seguridad. Retiraron mi seguridad y en estos momentos complicados y difíciles mi gratitud hacia el pueblo israelita por resguardar la vida. Indicó que ella no tiene a su disposición un conductor, y que en sus misiones diplomáticas ella debe conducir hacia otras ciudades en Israel. Abad destacó la importancia de su rol como embajadora de la paz e hizo un llamado a Ecuador a hacer un esfuerzo diplomático. Mi presencia en Israel reafirma nuestro compromiso con la estabilidad mundial. Estar aquí en Tel Aviv durante este momento crítico refleja los desafíos de enfrentar las naciones en conflictos, dijo. La vicepresidenta explicó que fue enviada a Israel mediante un decreto presidencial para actuar como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, para mediar en el conflicto con Palestina. Yo estoy aquí por un decreto hecho por el presidente de la República, en el que tenía que presentarme para cumplir esta única función. Los ecuatorianos conocen esta realidad que vivimos. Seguimos con las noticias. Y a propósito, mientras públicamente prometía transformar el sistema de justicia, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, trabajaba en sabotearla en favor del expresidente Rafael Correa y Jorge Glass. Así lo reveló Alex Palacios, hombre de confianza de Terán. Ambos han decidido cooperar con la justicia. Tenía aspiraciones presidenciales, quería llegar a Carondelet. Y para eso usaría su cargo como plataforma electoral. Lo dijo en la Corte Nacional de Justicia Alex Palacios, otrora hombre de entera confianza de Wilman Terán. Llegó a presidir el Consejo de la Judicatura en febrero de 2023. Y ahora sus entonces altas aspiraciones concuerdan con lo que desde el organismo se empezaba a hacer, una oda a su imagen. Entre los audiovisuales que se compartieron entonces consta de una visita de Terán a su natal Santo Domingo. Detrás del micrófono y del atril decía cosas como que venía de las estrellas y prometía que sería el encargado de una transformación en el sistema de justicia. Eso decía, en medio de otras cosas más. Basta soñar y creer y vivir en lo que se cree para construir y transformar el universo. Pero mientras ofrecía esto, hoy se sabe de boca de quien incluso llevaba sus celulares y cuentas bancarias, que Terán transformó oficinas en cuartos de guerra, desde donde se planificaban ilícitos según Palacios. Y el presidente Wilman Terán tenía un equipo que iban negociando todos los cargos en las provincias. $10,000 de una secretaría, $5,000 de ayudantes judiciales, cantidades altas de dinero. Él reveló que fue Terán quien escribió la resolución judicial con la que el juez Emerson Curipayo de Santo Domingo liberó al sentenciado ex vicepresidente Jorge Glass. Ante las cámaras y micrófonos, Terán llamaba a creer en la justicia.
Invito a confiar y creer en el derecho. Pero en reuniones con Javier Muñoz acordaba hacer gestiones para echar abajo el caso Sobornos, acomodando jueces e incluso sacando a la fiscal Diana Salazar del camino. Y a través de una aplicación llamada Wire se comunicaba con el señor Correa. ¿Y qué escuchó? Que hablaban que ellos iban a encargar de hacer todas las gestiones para poder favorecer con ese recurso de revisión. Debía ser presidente del Consejo de la Judicatura hasta enero de 2025, pero renunció antes para defenderse en los casos Independencia Judicial y Metástasis. Hermanas y hermanos, donde quiera que vaya, van conmigo. Hoy está en la cárcel de máxima seguridad La Roca, lejos de sueños presidenciales y caminos de estrellas. Trasladan a Daniel Salcedo a cárcel La Roca, en Guayaquil. Salcedo estaba recluido en la cárcel de Cotopaxi desde el 20 de enero. El sentenciado por hechos de corrupción Daniel Salcedo Bonilla, actualmente procesado en el caso Metástasis, fue trasladado desde la cárcel de Cotopaxi a La Roca, en Guayaquil, este sábado, 13 de abril. Según información preliminar, el traslado se habría dado al mediodía de este sábado. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, detalló que el procedimiento se realizó en coordinación con Fuerzas Armadas y Policía Nacional por cuestiones de seguridad. En este centro, la persona privada de libertad será valorada médicamente por el personal del Ministerio de Salud Pública para garantizar su integridad física, señaló la entidad, a través de un comunicado. Daniel Salcedo es uno de los procesados en el llamado caso Metástasis, en el que la Fiscalía General del Estado investiga un delito de delincuencia organizada, al descubrirse la formación de una estructura criminal para tener fallos favorables para el narcotraficante Leandro Norero Tigua y sus familiares, utilizando el sistema de la función judicial. Antes de este caso, Daniel Salcedo y su hermano Noé fueron sentenciados a 13 años de cárcel como autores de lavado de activos. Salcedo obtuvo una medida de garantía jurisdiccional que le permitió salir de la cárcel y huyó del país, pero se lo recapturó en Panamá. Él permanecía en la cárcel de Cotopaxi desde la noche del sábado, 20 de enero, cuando fue trasladado en un operativo con miembros del Grupo de Intervención y Rescate y del Grupo de Operaciones Especiales desde la cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. En más noticias. Presidente Daniel Noboa objetó la Ley de la Seguridad Social por inconstitucionalidad y por inconveniencia. El mandatario observó la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que planteaba que ahora sean 5 sus miembros. El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional su objeción al proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 10, cuya iniciativa fue ciudadana. El veto es mixto, ya que contiene una objeción parcial por inconstitucionalidad y otra por inconveniencia. El mandatario objetó por inconstitucionalidad los artículos 6, 7, 8, 9 y la disposición general primera. Mientras que por inconveniencia observó el artículo 5, 10 y 11, la segunda disposición general y las disposiciones transitorias primera y segunda. Entre lo más relevante del veto, el presidente Noboa pide dejar fuera el tema de la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que planteaba que ahora sean 5 los miembros principales. El presidente dijo que, al ser un órgano de gobierno, debe estar integrado por representantes de los sectores que intervienen, Estado, asegurados y empleadores. En la objeción, el mandatario asegura que las observaciones tienen la finalidad de garantizar la seguridad jurídica e integridad del proyecto de ley. El procedimiento que sigue ahora es que el veto por inconstitucionalidad vaya a manos de la Corte Constitucional, que deberá emitir dictamen dentro del plazo de 30 días desde la remisión de la documentación por parte de la Asamblea Nacional. Si el dictamen confirmare la inconstitucionalidad total del proyecto de ley, este será archivado, y si este es parcial, dentro del plazo máximo de 3 días desde su notificación, el proyecto de ley será remitido a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional a la Comisión para que incorpore los cambios, conforme el dictamen constitucional. Asimismo, en el plazo máximo de 15 días, desde la recepción del dictamen de inconstitucionalidad, la Comisión remitirá el respectivo informe no vinculante al titular de la Asamblea Nacional para que sea incorporado dentro de los siguientes 5 días en el orden del día. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobará los cambios en un debate. En más noticias. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró que la detención del ex vicepresidente Jorge Glass al interior de la Embajada de México en Ecuador fue ilegal y arbitraria.
No obstante, deberá continuar en prisión hasta cumplir las 2 sentencias en su contra. Con una sentencia a la que el propio tribunal llamó como una reparación simbólica, fue como concluyó la audiencia de habeas corpus que buscaba la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Aunque el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Mónica Heredia, Liz Barrera y Adrián Rojas, sentenció que su detención el pasado 5 de abril al interior de la Embajada de México en Ecuador fue arbitraria e ilegal, recordó que el exfuncionario cuenta con 2 sentencias ejecutoriadas por las que deberá continuar en prisión. La de 6 años por asociación ilícita en el caso Odebrecht y la de 8 por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Condenas que están unificadas. Con el objeto de que cumpla la diferencia de la pena única impuesta. 2 años, 11 meses, 15 días. Tiempo que le falta por cumplir de la pena única impuesta de los 8 años. A lo largo de la audiencia, que se desarrolló por 12 horas, los magistrados pudieron escuchar tanto a las partes procesales como a ciertos testimonios que fueron solicitados. La defensa de Glass centró su argumentación en una vulneración de derechos y una supuesta persecución, a lo que la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, respondió que las causas penales en su contra son todo menos políticas. Glass Spinell ha venido siendo procesado desde 2017. Este es un individuo de los muchos que han desestabilizado el Ecuador y han impedido una gobernanza ética y seria en este país. Aún por encima de la condena que deberá continuar cumpliendo Jorge Glass, para quienes interpusieron el recurso de habeas corpus, la sentencia es un logro. A más de las sentencias ejecutoriadas, Glass cuenta con la medida cautelar de prisión preventiva por el proceso de reconstrucción de Manabí, una causa penal que este viernes sumó a 6 vinculados más, exfuncionarios del correísmo que son acusados por Fiscalía por el desvío de 367 millones que debían ser destinados a las víctimas del terremoto de 2016. Entre los nuevos procesados consta el exdirector del CERCOP, Víctor Jaramillo, los ex subsecretarios de Obras Públicas, Franklin Bernal y Omar Chamarro, y los exministros de Transporte, Boris Córdoba y Walter Solís, quien cuenta con 2 condenas en el país pero está prófugo, pues recibió el estatus de refugiado en México en 2021. Y un plan para destituir a la fiscal general y el regreso del expresidente Rafael Correa fueron algunas de las revelaciones que dejaron los testimonios anticipados del caso Independencia Judicial. La mano derecha de Wilman Terán, el ex vocal Javier Muñoz y otros contaron más detalles. El caso Independencia Judicial es uno más que demuestra cómo la justicia ha sido tomada por la corrupción, y así se comprueba con los 3 testimonios anticipados que esta semana se rindieron en la Corte Nacional. Alex Palacios, hombre de confianza de Wilman Terán, el ex vocal Javier Muñoz y Marcela Vaca, ex funcionaria de la Judicatura, revelaron los planes que se tenían para destituir a la fiscal, echar abajo el caso Sobornos y el regreso de Rafael Correa. Muñoz, por ejemplo, detalló que tuvo reuniones con el propio expresidente en un hotel en Brasil, quien le detalló la hoja de ruta en la que Wilman Terán era una pieza clave para sacar del camino a Diana Salazar y a su subrogante. Si él me dijo a mí en esa reunión que el doctor Byron Guillén y Luis Rivera ya estaban ellos cooptados por él para poder tener porque si obtenían ese recurso de revisión a favor, obviamente el caso se caía y ya con eso él podría regresar al país. A cambio, Correa le habría ofrecido el apoyo político de su bloque. Rafael Correa Delgado me dijo, mira, nosotros vamos a analizarte, darte el apoyo político en el bloque. Tú tienes que apoyarlo a Wilman Terán. Pero no solo eso. Alex Palacios, exdirector nacional de asesoría jurídica de la entidad, contó que las intenciones de Terán eran llegar a la presidencia de la República, bajo el apoyo del correísmo. Por ello, incluso antes de liderar la judicatura, ya redactó el pedido de medida cautelar que le dio a Jorge Glass su libertad. La medida cautelar fue elaborada por Wilman Terán Carrillo en su computadora y le entregó en un pendrive, que iba a ser firmada por Cristian Palacios y a la vez iba a ser tramitada por Anabel Torres para que el juez Emerson Curipayo falle a favor. No obstante, para lograr el objetivo de Terán se necesitaban recursos, de allí que cobraban entre $5,000 y $10,000 por puestos en la judicatura. Muchas veces logré escuchar que era la caja chica
para financiar la campaña política de Wilman Terán. No me fue puesto en conocimiento de tu parte a mí acerca de este cúmulo de acción. En tanto, Marcela Vaca reveló que existía un denominado cuarto de guerra en el que se preparaban todo tipo de resoluciones. Una de ellas la que logró la suspensión del juez Walter Macías, quien en sus manos tenía causas contra los vocales. Muñoz y Vaca están procesados en este caso por obstrucción a la justicia, mientras que Palacios es vinculado al caso Metástasis. El asambleísta Henry Bosques anunció este viernes su salida de la bancada correísta y se convierte en el tercer legislador en abandonar las filas de la Revolución Ciudadana. La organización política inició una depuración interna antes de oficializar su posición al gobierno. El asambleísta Henry Bosques se convierte en el tercer legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana en abandonar sus filas. En una carta que envió este día viernes al presidente de la Asamblea, argumenta desacuerdos con las decisiones que ha tomado en los últimos días esta organización política. A la par, también la Comisión de Relaciones Internacionales este viernes retoma las comparecencias de los ministros de Defensa y la Canciller respecto de lo ocurrido en la Embajada de México. En menos de una semana, la bancada correísta pierde a 3 de sus asambleístas. Este viernes, mediante esta carta, el legislador por la provincia de Bolívar, Henry Bosques, anunció su salida. Se suma Javier Jurado y Milton Aguas, quienes también abandonaron las filas de la Revolución Ciudadana. Según el documento, Bosques da un paso al costado debido a desacuerdos en las últimas decisiones del partido. Pero al parecer no serán las únicas bajas. La ARC inició una depuración interna para, con aquellos que se queden, inscribirse ante el CNE oficialmente como la oposición al gobierno. Se ha hablado de la legisladora Marcela Holguín, pero nada se ha oficializado. Sus compañeros prefieren no pronunciarse sobre ello. Lo que es público y lo que ha dicho la jefa de bancada, nosotros somos orgánicos, nos debemos a una línea orgánica y en ese criterio actuaremos como bancada. Holguín no estuvo presente en una rueda de prensa que ofreció la bancada, pero sí llegó al pleno. Saludó con el resto de legisladores y con otros se reunió en el salón. De lo que ocurra en esa bancada, el Partido Social Cristiano y ADN prefieren no pronunciarse. Dicen que la agenda legislativa no puede depender de una sola organización política. Yo me enteré por los medios de comunicación, igual que ustedes, es una decisión libre y voluntaria, cada persona es autónoma sobre sus actividades. Las 6 y aliados se encuentra unido, firme y consecuente con su política de progreso en libertad. La captura de Jorge Glass y la no comparecencia de los ministros en la Comisión de Fiscalización ahonda la crisis entre el correísmo y el gobierno. Según Pamela Aguirre, no insistirán, pero no renunciarán a los pedidos de información. Vamos a ver quién ordenó el operativo, quién ordenó que esté la Policía Nacional. Inaudito que la ministra Palencia ahora diga que por poco y ni sabía. En tanto, en la Comisión de Relaciones Internacionales este viernes continuarán las comparecencias de los ministros de Defensa, Gobierno y la Canciller, intervenciones que fueron interrumpidas por los incidentes entre legisladores el pasado miércoles. Para evitar aquello, la sesión será virtual y reservada. Como había una entrega de información confidencial, no podía recibirla en el momento que era pública. Por eso se hizo este proceso de la moción de reserva. Según el presidente de esa comisión, luego de las comparecencias elaborarán un informe para entregarlo al Pleno de la legislatura.